Hay una persona que tiene todo bajo control en México. En la colonia Roma se encuentra la Casa de las Brujas, un edificio que habita una persona bastante peculiar. Se trata de una curandera que con un cuchillo oxidado y simplemente sus manos se dispone a llevar procedimientos quirúrgicos sin experiencia previa. Sin el conocimiento médico, sus pacientes llegan enfermos y ella, tras una preparación espiritual, sin anestesia, atraviesa su cuchillo sobre el cuerpo, abriéndolo, ingresa sus manos y empieza a hurgar los tejidos y los órganos. Con el mismo cuchillo que las abre, corta los órganos y sobre sus manos se materializa un nuevo órgano sano. Todo mientras los pacientes dicen experimentar el dolor más grande de su vida. Es como sentir que te empiezan a cortar con tijeras. La chamana, tras curar la enfermedad y materializar un nuevo órgano, ingresa todo dentro del cuerpo y pasa su mano sobre la herida, sellándola sin dejar cicatriz. Pachita, la curandera, operó exitosamente. Bárbara Guerrero es el verdadero nombre de Pachita. Nació en el municipio de Parral, en Chihuahua. De su nacimiento y su niñez se sabe muy poco. Sufrió la pobreza y sus padres la abandonaron a una temprana edad, por lo que un hombre africano la adoptó y se hizo cargo de ella. Se hacía llamar Charles. Fue quien la introdujo en el mundo espiritual. Le enseñó a observar las estrellas, su forma y el significado oculto de los astros. Con él dio los primeros pasos en la sanación espiritual y física. Consecuencia de la pobreza, tuvo que sobrevivir vendiendo boletos de lotería, cantando en los transportes públicos y zonas transcurridas. Cuando explotó la Revolución Mexicana, no dudó en sumarse a las tropas de Pancho Villa, una figura revolucionaria de México. Pachita, a como se le llamaba a Bárbara, estuvo fuera del ojo público durante mucho tiempo. Desde su nacimiento hasta la década de los 70 en el mundo no se supo de ella. Pero Pachita en su localidad era muy famosa. Fue considerada en su momento la chamana más poderosa de México. Fue respetada y querida por sus vecinos. La chamanería, la brujería y la adoración a espíritus no están mal vista en México, así que Pachita no era temida, no causaba el mal. En cambio, tenía el poder de curación que solo otorgaba un espíritu que ella lo llamaba como mi hermanito. Una vez yo le pregunté en la cocina, ¿cómo le hace Pachita? Solos los dos, ¿cómo le hace? Me dijo, mijito, no me preguntes a mí, pregúntale al hermanito. Ella decía que su cuerpo era usado por Cuauhtémoc, el último gobernante de Tenochtitlán. Ella solo era el medio de sanación. Circula una anécdota en la que Pachita, aún siendo adolescente, está en un circo y se presenta un animal enfermo, en concreto un elefante. Pachita, viendo lo mal que estaba, se acerca al pequeño elefante, coloca sus manos sobre la piel del paquidermo. Luego de unos minutos de sanación, se levanta con su vitalidad restaurada y el pequeño elefante está completamente sano. La fama mundial llegó cuando Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo y psicólogo mexicano, fascinado por los poderes y los testimonios de los pacientes de Pachita, empezó a documentar los rituales de Pachita, a los que ella les llama cirugías psíquicas. Jacobo le dedicó mucho tiempo al estudio chamanismo, la conciencia, la meditación y la telepatía, hasta que misteriosamente desapareció en diciembre de 1994. En uno de sus libros dice: durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancias con un poder y exactitud colosales. La teoría del campo sintérgico.
que resumía que el cerebro humano no crea la realidad. En su lugar, funciona como un sintonizador que interactúa en este campo universal, donde ya existe la información de todas las experiencias y fenómenos. Este campo estaría en todas partes y el cerebro humano simplemente lo interpreta para formar... Segundo contertulio, Jacobo Grinberg, mexicano del 46, doctor en Ciencias Fisiológicas por la Universidad Autónoma de México, profesor titular de Psicología en la misma universidad, director general del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia de México y autor de 36 libros. Casi deberíamos decir 37 porque está a punto de aparecer, tenemos allí la portada, Pachita, un libro sobre el chamanismo mexicano. Experimento culminado con éxito que poco tiempo antes, y a propósito de los modos y maneras de la comunicación directa, sin intervención del lenguaje entre cerebros, habíais llevado a cabo en México. ¿Podrías explicar ese experimento y sus consecuencias al resto de los contertulios y a todos nuestros espectadores? ¿Cómo no? Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara sonoamortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior, una cámara también visualmente opaca, trabajamos a oscuras totalmente, y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo. Entonces, en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia. Y lo que está indicando es que un cerebro, de alguna forma, estableció contacto con el otro cerebro en forma directa. Y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro. En sus teorías se explica que la conciencia y la percepción no serían exclusivamente individuales, sino una expresión de un extramado de conexiones compartidas entre todos los seres. En esta teoría, fenómenos como la telepatía y la precognición serían posibles gracias a la conexión con este campo, ya que la información no está limitada al cerebro individual, sino al campo universal que los une. Grinberg argumentaba que Pachita alcanzaba, a través de su campo neuronal, una conciencia completa de la unidad universal, disolviendo así su ego y regresando a un estado esencial. En ese estado de integración total con la realidad, Pachita podía actuar con una autoridad casi creadora. Tenía la capacidad de leer los pensamientos de otros, ya que su campo neuronal le permitía acceder a diversos puntos de la matriz informativa, expandiendo su percepción hacia lugares donde la mente común no puede llegar. El artista y cineasta Alejandro, y que quizás nunca hayas visto una de sus películas, tiene un testimonio un poco distinto, pues decidió someterse a una de las operaciones de Pachita por complicaciones en el hígado que no había podido darle solución. En su libro, Jodorowsky relata: yo padecí, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor, dio el último tirón, me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo, lo hizo envolver en papel negro, me colocó el hígado en su sitio,
Me pasó las manos por el vientre cerrando la herida y al momento desapareció el dolor. Si fue prestidigitación, la ilusión era perfecta. Incluso con la mala experiencia y el dolor que relata, desde ese día el hígado no le dio más problemas y Jorodowski ya cumplió 95 años. Los escépticos argumentan que en realidad estos consultorios emplean trucos de ilusionismo como esconder ampollas de sangre en las manos y utilizar vísceras de animales para dar la apariencia de tumores o fragmentos de órganos humanos enfermos. Que cuando llega la chamana, todos los pájaros empiezan a piar, ¿no? O sea, hay un escándalo de aves en el jardín, en el gran jardín de los pinos. Y esa es una escena que se registra tanto Jacobo Grinberg como Jodorowsky, la relación que causa Pachita con el entorno natural, ¿verdad? Bueno, pues entonces a partir de este conocimiento con ella, él es invitado por la chamana a su grupo. Es que mira, ella operaba en otras dimensiones, entonces veía los órganos que tiene un interno, pero ella buscaba cosas que pertenecían a la dimensión donde ella operaba. Entonces yo digo, bueno, eran cosas que ella pues pertenecían a la dimensión o a no sé, no lo puedo explicar. No lo puedo explicar. De que lo vi, lo vi. Me tocó ver operaciones de espalda, operaciones de pulmón. Cambios de vértebras eran muy seguidas, eran muy comunes. Hoy en día no se puede cambiar una vértebra. ¿Cómo vas a sacar una vértebra así? ¿Y qué pasa con todo el cordón nervioso que pasa por el centro? Lo cortas y la dejas a la persona muerta o inmóvil. No puedes. Pues ella sí lo hacía. Quitaba una vértebra y metía otra. Y con la cacha del cuchillo le golpeaba para que se acomodara en su lugar. Como si fuera un martillo. ¿Cómo me acuerdo de eso? Era muy común esa operación. Él entró con Pachita y entonces Pachita hizo su operación y le dijo a Jacobo, satura. Jacobo le dijo, sutura. Dice, satura, contesta Pachita. Y Jacobo le volvió a decir, dirás sutura, sutura. Y se enojó. Doña Pachita le agarró las manos, le puso las manos ahí y le dijo, satura con energía para que se cierre. Y entonces Jacobo saturó de energía, se cerró la herida y vendaron a la persona. Conoce una chamana mexicana que es Pachita, y ahí nos narra en su libro que vi cosas que eran imposibles, según la lógica normal. O sea, trasplantar un pedazo del cerebro, decía yo como psicofisiólogo, eso es inédito. Es ahorita imposible, no se puede hacer porque implica riesgo de muerte. Y veo que al contrario, a la niña que se lo hizo, que ya tenía una cuestión de sobredosis de anestesia, hay esta recuperación. O sea, no solo no se muere en estas condiciones insalubres, sino que se va recuperando. ¿Qué es lo que pasa? Y no puedo negar lo que yo estoy viendo y estoy además participando. Bárbara Guerrero falleció años antes de la desaparición de Jacobo Grinberg, el 29 de abril de 1979 en la Ciudad de México.